calendario litúrgico, hoy se celebra el Día de la Sagrada Familia, que se recuerda cuando José y María tuvieron que huir a Egipto con el niño, porque Herodes montó la que montó, como bien sabemos, ¿verdad? Y de hecho, en nuestro país hoy se celebra el Día de los Inocentes y se hacen lo que se llaman inocentadas, que a veces son bromas de muy mal gusto y muy pesadas, que podríamos decir burlas. Desde luego, hoy se recuerda esa matanza de todos los niños de menos de 2 años por parte de Herodes. Si le van, no sé, yo no conozco a ningún Herodes, a un niño que le hayan puesto Herodes. Sí que he oído algún Caín, pero también empotrarle a un niño el nombre de Herodes, ya hay que tener... Vamos, a mí mi padre me lo pone y cuando cumplo la mayoría de edad me cambio el apellido, ¿no? Creo que eso marca mucho a una persona. Recordamos con tristeza las injusticias que se están cometiendo hoy en día. Recordamos hoy a los que mueren sin culpa. Pensamos en el número creciente de abortos en nuestro país y en muchos países del mundo, y con eufemismos, es decir, con palabras edulcoradas, se intenta disimular la misma maldad que Herodes. También recordamos a los que son víctimas de injusticias, víctimas de abusos, a las víctimas en general. Pero pensaba en esto de las injusticias y quiero llevaros a 1 de Pedro 3:18, pensando en esta realidad. Dice en 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 18, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, y fijaros la expresión, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos. El inocente por los culpables. Es en definitiva. Cuando pensamos en inocentes, pensamos en el inocente por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. El que era justo, pero que tomó nuestra condición de injustos para que nosotros hoy seamos justificados por la fe delante de Dios. Esto es un regalo de Navidad, lo demás son tonterías. Qué bendiciones que hoy podemos recordar a ese inocente que sufrió en lugar de ti y de mí, que somos culpables, que estamos alejados de Dios, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Qué bendición es pensar que por el sacrificio del inocente, los culpables somos rescatados, somos redimidos. Y así podemos decir, como dice el apóstol, y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación para ti y para mí, porque el justo se hizo injusto para que los injustos fuésemos justificados delante de Dios. Queridos hermanos, en este último domingo del año, yo no sé para vosotros, para mí es una bendición recordar que soy inmerecedor de la gracia de Dios, que no merecía la gracia de Dios. Es más, no la merezco, ni la mereceré jamás. Porque aún el mejor de nuestros sacrificios, aún la mejor de nuestras obras es, dice el profeta, como un trapo de injusticia, como un trapo que usan las mujeres cuando están en su periodo de menstruación, igual de sucio. Por el sacrificio del inocente, los culpables estamos redimidos. Por el sacrificio del inocente, los que no teníamos esperanza, tenemos esperanza. No gratitud solo por lo que Dios nos dio o dejó de dar durante el 25, sino que tenemos esperanza, ya no digo para el 26, tenemos esperanza en Cristo, que es diferente. Amén.
porque no hay nada igual que tener esperanza en Cristo. No hay nada mejor que tener esperanza en Cristo. Sin el inocente, al que se le intentó matar ya desde que nació, hoy tú y yo no tendríamos esperanza. Por eso, como expresaría John Newton no hace tanto, sublime gracia del Señor que a un infeliz, que a un desgraciado salvó. Porque tú y yo éramos desgraciados y ahora somos afortunados. Nos tocó de lo mejor. Por eso, queridos hermanos, y con esto concluyo, y menos mal que nadie dice aleluya, hoy tenemos motivos más que suficientes para adorar a Dios. Precisamente la primera alabanza que hoy cantaremos es: venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor. Y al Rey de los Reyes, humildes veremos, venid, adoremos. Adoremos al que merece todo, porque lo dio todo, para que los que no teníamos nada, lo tengamos todo hoy y por siempre. Que el Señor os bendiga. Pasamos al tiempo de alabanza. Bueno, vamos a leer hoy. Antes de nada quería comentar sobre este vídeo que hemos visto, ¿no? Me recuerda a mi época de profe, ¿no? Y a los niños le tengo puesto alguna vez de fondo esta canción. Y bueno, gracias a Ana por su trabajo. Y aquí todos somos útiles. Amén. Amén. O queremos serlo, o queremos que lo seáis. ¿Vale? Amén. Amén, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a leer en Mateo 1, versículo 18. Mateo 1, versículo 18. ¿Lo tenéis? Bueno, dice así. Podríamos leer también Lucas 2, que nos habla de la visita de los magos, y en Lucas también hay más detalles del nacimiento de Jesús, pero debido al tiempo pues no podemos leer más que esto, ¿no? Yo quisiera titularlo, lo que voy a hablar ahora: la primera Navidad no fue un hecho fácil. La primera Navidad no fue un hecho fácil. Dice así, en Mateo 1, versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Este hombre se menciona poco en la Biblia, pero era un caballero. Uno de los personajes que yo más admiro, y veremos ahora por qué. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué bonito esto, ¿no? Emmanuel, Dios
con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Bueno, no sé, podemos decir unas cuantas datos históricos de la Navidad, ¿no? Los datos más detallados se encuentran en este Evangelio, en Mateo, pero también en el Evangelio de Lucas. Ambos fueron escritos entre el año 65 y 100 después de Cristo. Y en el cristianismo occidental se celebra tradicionalmente el día 25, la Navidad, ¿no? Como sabéis. Pero todavía entre los cristianos de Oriente, el nacimiento de Jesús se celebraba el día 6 de enero como parte de la fiesta de la Teofanía, también conocida como Epifanía. Como sabéis, la palabra Epifanía significa aparición. La aparición de Jesús, de Dios, como Dios encarnado, hecho carne. Y conmemoraba esta fecha en 6 de enero no solo el nacimiento de Jesús, sino también su bautismo por Juan el profeta, en el río Jordán, y posiblemente eventos adicionales en la vida de Jesús. Y algunos eruditos que estudian las Escrituras apuntan que las descripciones de Lucas, las descripciones que Lucas sugiere acerca del nacimiento de Jesús, nos indican que se produjo el nacimiento en primavera o verano, como muchos de vosotros sabéis. Y los estudiosos especulan que la fecha de celebración fue cambiada por la Iglesia tradicional católica en un intento de reemplazar el festival romano de la Saturnalia, es decir, el nacimiento del dios romano Sol, Invictus, nacimiento del dios romano Sol, Invictus, no suena Invictus de la película, ¿verdad? Bueno, pues este era el dios romano Sol, Invictus. Entonces, nosotros seguimos celebrándola en Navidad, y los que vivís cerca del hielo lo lleváis peor, pero es bonito ver la nieve, ¿no? Es una época como mucho más bonita. Yo tenía un tío en Venezuela y cuando celebraban la Navidad iban a la playa, del calor que hacía. Y no sé, para mí que pierde algo, ¿no? Bueno, pues tenemos que reconocer que el nacimiento de Jesús fue algo especial, ¿no? algo incluso raro, ¿no? Como diría el otro, raro. Fijaos que el nacimiento de Jesús fue, en primer lugar, del Espíritu Santo. Nunca antes un hombre había nacido del Espíritu Santo, ni después, que yo sepa. En cambio Jesús sí. Y esta evidencia, pues, o la rechazas o la aceptas, porque dice la Escritura, antes que se juntasen José y María, sabió que María había concebido del Espíritu Santo. Pero es un asunto de fe y confianza, ¿no? Confianza en
en que Dios, si lo dicen las Escrituras, por algo, ¿no? Y Mateo, el evangelista, lo que trata de infundir es fe y ánimo, fe y confianza en los creyentes. Y fijaos que el hecho de la Navidad es un hecho raro, como decíamos antes. Es revelado en las Escrituras como diciendo que Dios quiere acercarse al hombre, que Dios quiere cuidarle, que Dios quiere cuidarle con amor eterno y perfecto, ¿no? Por eso mandó a Jesús. Y que Jesús estaba dispuesto a salvar, y de hecho lo está, ¿no? Dispuesto a salvar al hombre de sus pecados. Y sobre todo, era raro porque Dios lo que quería era hacerse uno con el hombre. Fijaos, uno con nosotros, no un ente aparte, sino uno con nosotros, porque dice, Emmanuel, Dios, ¿con quién? Con nosotros, ¿verdad? A mí me infunde esto mucho ánimo y mucho respeto. Cuando estaba en el cole, pues una de las cosas que hacíamos era intercambiar postales, ¿no? Yo todos los años pues ponía un versículo, ¿no? Un versículo que tuviese que ver con la Navidad, con Jesús, y uno de los que más ponía precisamente era este, Emmanuel, Dios con nosotros. Y fijaos que en aquella época, en el tiempo de Jesús, por eso dice Dios con nosotros, enfatiza, porque dice, en el tiempo de Jesús la gente anhelaba la venida del Mesías largamente prometido. Fijaos que habían pasado 400 años sin que Dios dijera una sola palabra. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo hay lo que se llama el silencio profético o silencio de Dios, que es un silencio de 400 años, ni una revelación ni nada. Entonces la gente estaba deseando que viniera el Mesías, porque la carga de la vida era pesada, era dura, la gente estaba empobrecida. Los romanos les estaban, digamos, sacando todos los recursos, ¿no? Como sabéis, estaban dominados por los romanos y pues la gente anhelaba la liberación y hacían que el pueblo pues fuese fácil de engañar. De hecho, muchos se levantaron diciendo que eran el Mesías y llevando a personas creyentes a la rebelión contra los romanos, porque estaban desesperados ya. Dijeron, bueno, pues si no viene, nosotros vamos a tomar una acción y va a ser la de rebelarse contra los romanos. ¿Os acordáis de la rebelión de los macabeos? Bueno, pues viene de ahí. Y pasaron siglos hasta que Dios cumplió su promesa de enviar al Salvador del mundo. Y muchos habían desesperado. Se habían desesperado. Otros habían abandonado la fe. Algunos fueron al extremo de burlarse ya del cristianismo y perseguir a quienes aún creían. Fijaos. Y dijimos que el nacimiento de Jesucristo fue del Espíritu y la cosa es que podríamos decir punto número dos. El nacimiento de Jesús creó una crisis. Se dice que fue uno de los acontecimientos más convulsivos, es decir, que más sacudió y perturbantes, es decir, que daban inquietud, ¿no?, de toda la historia.
el hecho de que María estuviese embarazada, qué raro, ¿verdad? Fijaos que María en aquel momento era una madre soltera. Vamos a explicar un poco lo que, como seguro que vosotros ya lo sabéis, pero lo vamos a repasar. En aquella época los matrimonios seguían un proceso. Primero se producía un compromiso y generalmente los padres determinaban, es decir, decían tú y tú, con quién se casaría. Frecuentemente lo hacían a muy temprana edad, muy jovencitos. Ponen a María y a José como casi viejitos, a José lo ponen así, con una barba blanca y bastón, cuando José era una persona muy joven seguramente. Nos asustaría hoy ver lo joven que era. Entonces ellos seguramente estaban comprometidos ya desde pequeños. Y después venía el desposamiento, que era un momento determinado en el cual la pareja aceptaba o no el compromiso. Si lo aceptaban, el desposamiento era inmediatamente vinculante. En esto los gitanos, los hermanos de Filadelfia, hacen lo mismo. Primero es un desposamiento, le llaman el pedimiento. Un año antes, por lo general, de que se casen, pues hacen como los judíos, ¿no? Los judíos, un año antes, pues quedaban ya vinculados. ¿Y qué pasa si se rompía ese desposamiento en ese año? Pues que tenían que divorciarse legalmente. Y cuando José descubrió el embarazo de María, pues ya estaban mutuamente unidos por el desposamiento. Y después ocurría el matrimonio, en él se consumaba la unión de la pareja, y es de notar que en el caso de José, por supuesto, esta consumación no ocurrió, sino hasta después del nacimiento de Jesús, como hemos leído. Y la ley decía que una virgen que cometiera, entre comillas, lo que había cometido María, es decir, a vista de todo el mundo, lo de María era un adulterio. ¿Cómo se iba a quedar embarazada del Espíritu? No, eso no podía ser. Entonces, una persona que comete adulterio debería ser apedreada hasta morir. Hoy en día es muy difícil de digerir esto, ¿verdad? Pero en aquella época era, digamos, normal. Por lo tanto, María tuvo que sufrir lo indecible. Por eso digo que el tiempo de la Navidad fue un tiempo muy difícil. ¿Quién de aquellos tiempos creería a María? Se requería la voluntad de estar a disposición de Dios, como estaba ella, sin importar la vergüenza y la opinión de la familia, en primer lugar. La familia señalándole, mira este. Los amigos, los vecinos, y más en un pueblo pequeño como era Belén, ¿no? Nazaret, ¿no? El hecho de que Jesús descubriera el embarazo de María también fue traumático para él. El impacto del compromiso roto por María
la vergüenza personal era más de lo que José podía soportar. Por eso dice que pues la dejó secretamente, no quería dejarla secretamente. Por eso digo que es un caballero, porque otro diría, bueno, mira, esta ha cometido esto, vamos a aplicar la ley y que muera, que muera, sea apedreado. Sin embargo, él se quiso retirar. Y, por supuesto, quedando, como se dice vulgarmente, a la altura del betún, ¿no? El deseo de Dios, sin duda, que era ayudar, ¿verdad? Y con hechos, pero extraordinarios, ¿no? El hecho de que el Hijo de Dios mismo naciera en un pesebre, donde está la cuadra de los animales, hizo falta una humildad tremenda, ¿no? Dios ama la humildad. Él se rebajó hasta este punto, ¿no? Podía haber nacido, como todos esperaban, en un palacio de oro. Podía venir en un carro, como esperaban esto, en un carro de oro, que viniera en un carro de oro, perdón, que tuviese un palacio de oro, que fuera un emperador que viniese como un general. Así nos dice, un general que libraría y restauraría la grandeza de la nación. Y esperaban que hiciera de la nación el centro del gobierno universal, es decir, una nación poderosa, importante, pero ¿qué pasó? Nada de esto sucedió. Y claro, mucha gente se decepcionó, ¿no? Lo cual indica que esta familia, pues que tuvo que tener una disposición a obedecer a cualquier precio, que se dice muy pronto. Nosotros en nuestra propia carne, cuando nos pinchan un poco y nos pisan el callo, como quien dice, pues amigo, ni disposición a obedecer ni nada. A mí Dios dame mis derechos, y así. Fijaos que esta familia, como se dijo en algún momento, fue necesario que se mudara a un país extranjero, a Egipto, porque Herodes les perseguía. La matanza de todos los niños menores de 2 años por parte de Herodes. Fijaos qué panorama, ¿no? Lo que parecía que tendría que venir con trompetas y fanfarrias, y un bonito desfile, pues resulta que pasan todas estas cosas. La pesada carga de sentirse en alguna forma responsables de la matanza, porque yo creo que José y María tuvieron que decir, pero todo esto está pasando por culpa de que Jesús ha nacido, y nosotros somos los responsables aquí en la tierra. Fijaos qué grandeza de disposición, ¿no?, a soportar. Yo pienso en José, que era el cabeza de familia. Tenía que soportar todo esto, esa carga, y tirar para adelante. Por eso que Dios, yo creo que permitió todo esto para identificarse
con lo que están soportando muchas personas en el mundo. Y a veces Dios emplea métodos drásticos por esto, para identificarse con la humanidad. La visita de los hombres sabios, de los magos de Oriente, mal llamados Reyes Magos. Fijaos que esto también implica que ellos tenían, José y María, una responsabilidad, que iban a ser centro de atención mundial. No es como hoy que las redes sociales se contagia todo de repente, pero ellos, como veremos después, y lo vemos ahora, los hombres sabios venían de sitios lejanos, muy lejanos. El hecho de fijaos la crisis que causó, porque dice que Herodes y todo el pueblo y los suyos se conturbaron, es decir, se pusieron más que preocupados, más que preocupados. Bueno, pues hizo falta una disposición a mantenerse firmes, ¿verdad?, contra los obstáculos. Y esto también es fácil decirlo, pero cuando encontramos obstáculos, yo no sé cómo tú reaccionas, yo mal a veces. Pero queremos reaccionar bien, ¿verdad? Porque amamos a Dios y ante obstáculos pensamos que si los pone es por algún motivo, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil. El nacimiento de Jesús requirió que fuese una revelación especial. Dice que lo que hizo José, fijaos, dice, pensando él en esto. ¿Cómo tendría la cabeza José de acelerada y activada, pensando él en esto? Fijaos, hizo lo que tendríamos que hacer todos nosotros, ¿no? Se fue para estar a solas con Dios y atravesar su crisis en meditación, por eso dice, pensando él en esto, y oración, ¿no? Por eso digo que José era un héroe, ¿no? O fue superhéroe. Piadosa dependencia y obediencia. Y Dios suple su necesidad, le da una revelación especial, ¿no? Y le dice, no temas recibir a tu mujer porque lo que hay en ella del Espíritu Santo es. Creo que si vamos a la presencia de Dios, buscándole, no siempre, pero podemos encontrar tal vez alguna revelación, algo que Dios nos va a hablar. ¿Y qué hizo con esa revelación? Bueno, pues no era pasar el rato. ¡Ah, qué bonito! Se le apareció un ángel. ¡Qué hecho más maravilloso! Bueno, era como un propósito. Primero, asegurarle a José de que estaba en lo correcto. Fijaos que le llamó hijo de David. Eso es darle importancia, ¿no? El ángel le dio importancia, le dijo, hijo de David, no temas, hijo de David. Y entonces creemos que José se sintió impactado. Como hijo de David, fue escogido por Dios, porque es de la descendencia de David, José.
fue escogido por Dios para ser el Padre terrenal del Hijo de Dios, el Mesías, nada menos. Hace falta fe para esto, ¿no? Que un niño de repente te digan que es Dios hecho carne, ¿no? Tú dirías, bueno, sí, hombre, sí. Todos los judíos conocían las profecías de que el Mesías tenía que ser del linaje de David, es decir, de la descendencia de David, y José las conocía. José, hijo de David, cuando le dijo el ángel esto, suponemos que despertó su atención y estuvo alerta para recibir un mensaje de extrema importancia. Le dio esta promesa, no temas, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para guiar a José, Dios empleó esto. Para explicar esta crisis también, para revelar lo que iba a pasar con el niño prometido. Pensando él en esto, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José nos enseñó que hay una forma correcta de confrontar las experiencias traumáticas. Se fue a estar a solas con Dios y pensó en estas cosas. Siendo un hombre justo, un hombre piadoso, se fue a estar a solas con Dios y compartió con él sus pensamientos. Porque no tenemos, dice la Biblia en Hebreos 4, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, hallar el favor de Dios para el oportuno socorro. Hay quien dice que hay una forma de enfrentar la crítica, las murmuraciones, las censuras, es hacer lo mismo que hizo José: apartarse y cortarle a Dios el asunto. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Fijaos lo que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Porque Dios no quiere ayudarme. Una vez dijo esto un chico que conocía y le digo: porque seguro que tú buscas a Dios, estás dispuesto a hablar con Él y acercarte. Dijo: no. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El nacimiento de Jesús, número 4, implicó una gran obediencia. ¿Por qué? Porque era como ir a ciegas, ir en contracorriente. María estaba embarazada cuando todavía no estaban casados, algo terrible para aquella época. Qué situación más propicia para los chismes del pueblo, que lo sabría. ¿Creería la gente la historia de que se le apareció un ángel a ella y a él? Pues no, seguramente no. Y era
Eran personas que todo el pueblo conocía muy bien, porque nadie es profeta en su tierra. ¿No es este el hijo del carpintero?, le decían a Jesús, como diciendo, este es alguien conocido, hombre, ¿cómo va a ser este el Mesías? Fue el cumplimiento también, número 5, de una profecía. Fijaos que Mateo, vemos como, dicen, demuestra un botón, ¿no? Vemos aquí como este corto versículo, que hay más a lo largo de Mateo, podemos ver cómo Mateo tiene un gran interés y un gran esfuerzo para destacar las profecías, en este caso para destacar el nacimiento sobrenatural de Jesús. He aquí una virgen, dice, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Palabras del Antiguo Testamento. Palabras del Antiguo Testamento. Y todo aquello, como decimos, es para que se cumpliese esta profecía, ¿no? Y uno de los insultos que seguramente sufrirían es que la gente se pensaba que Jesús había nacido como hijo, dicho palabras muy fuertes, bastardo, un hijo natural de una mujer que no se había casado. En aquella época era terrible. Dice número 6, reconocimiento de Jesús. Por eso es un tiempo no muy fácil, todo esto que hemos visto, pero también un tiempo raro, especial, un tiempo único en la humanidad, que dice Jesús reconocido como rey por parte de los hombres sabios venidos de Oriente. No hubo nada común en el nacimiento de una virgen, los ángeles que anuncian a los pastores, como hemos visto en los versículos, que Jesús iba a nacer, el hecho de nacer en un pesebre, qué cosa más rara, totalmente inesperado, y por último, que vienen aquí unos magos de unos países muy lejanos, posiblemente Irán, o lo que es hoy Irán, Irak, lo que era antes Persia, y vienen buscando a Jesús. Y es una representación de aquellos que buscan a Jesús, ¿no? No importa lo lejos que esté. Cuando uno tiene el corazón en buscar a Jesús, lo busca, aunque sea removiendo las piedras. Sucedieron cosas inesperadas, porque Dios en tu vida seguramente surgen cosas inesperadas, ¿verdad? Cosas a veces que te trastocan totalmente tu fe, cosas que te trastocan totalmente el alma, que te hacen la fe puré, incluso puede ser, pero Dios lo hace para poner cimientos en nuestra vida. El cimiento hay que escarbarlo, y muy profundo. Pero Dios es fiel, ¿verdad? Si una persona está buscando realmente a Jesús, Dios toma esos acontecimientos inesperados y los hace obrar para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
El amor de Dios no nos dejará. En estos trances Dios no nos va a dejar. ¿Qué pasa? ¿Que parece que Dios está indiferente? No. Ha demostrado aquí que Él no es indiferente con el dolor. Y que precisamente lo puso por ejemplo. Pudo haber dicho que María y José fuesen en un jet a Belén. ¿Pero qué hizo? Tuvieron que ir por montañas, cruzar desiertos, dormir a la intemperie. Amigo, pasar un desierto no es ninguna broma, Arena, todo el rato, sol ardiente, tienes que viajar de noche, y cuando es de noche hay un frío, que es para morir, dicen los que lo han vivido. Fuertes contrastes. Un rey inesperado en un humilde entorno. No en un palacio, ni viniendo en un carro de fuego, ni en un carro de oro, sino viniendo en un humilde pesebre donde los animales estaban allí y olía mal. Un nacimiento en el cual le cerraron todas las puertas de todas las hospederías que había en aquel momento, todos los hoteles, las posadas, etcétera, cerradas porque todo el mundo iba a censarse, a apuntarse en el ayuntamiento por orden del emperador, y estaba todo a tope. Pues estos hombres se dignaron visitar a Jesús, y no eran unos... hoy en día hay una palabra que es un poco menospreciativa, un poco no mucho, que es un chaíño. Cuando alguien pues no tiene importancia decimos que es un chaíño. Pues estos hombres para nada lo eran, porque eran los científicos de aquella época. Estaban adiestrados no solamente en observar las estrellas, se llama astronomía, que no hay que confundirlo con la astrología. La astrología es creer en los astros como dioses. La astronomía es estudiar las estrellas, cuál es aquella, qué nombre tiene esta otra, etc. Estudiaban filosofía, ciencia, medicina. Se cree que eran del orden sacerdotal de Persia, es decir, ministros y consejeros de los gobernantes persas. O sea, no eran precisamente personas que no sabían nada, sino todo lo contrario. Y estos magos, se les llamaba así porque eran como alguien muy sabido, que sabía muchas cosas, se les llamaba mago, pero no es porque hicieran magia. La Biblia les llama magos por esto, ¿vale? Y entonces ellos seguramente conocerían la profecía de la estrella de Jacob. En Números 24:17 dice: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Es decir, aquella estrella iba a ser alguien que iba a servir de cimiento, cetro de Israel. El cetro es una forma es gobierno, un gobernante, como fue Jesús, ¿verdad?
Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. La estrella fue un fenómeno que cuando ellos la vieron, supieron reconocerla. Yo me imagino que es porque ellos tenían contacto con Dios. ¿Cómo sabían que aquella estrella era la elegida? Fijaos que eran descendientes de los... ¿os acordáis del profeta Daniel? Pues los magos eran descendientes del profeta Daniel y todos los creyentes que estuvieron allí. Entonces esta gente pues creía en Dios, ¿no? Y estaban habituados al estudio de las estrellas. Perdón, no sé si me sale la palabra. Herodes fue sacudido por aquello. Esperaban señales visibles, los cogió por sorpresa total. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. ¿Qué hizo Dios? En vez de venir en un carro de fuego, que sería muy visible, todo el mundo estaría, ahí viene. Pues viene un niño en un humilde pesebre. Y van los reyes, los magos, y le dicen, ¿dónde está el Hijo de Dios? Porque, el Hijo de Dios, porque venimos a adorarle. Herodes cuando oyó esto dijo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Alguien que me pretende sacarme el trono o qué? Entonces Herodes se enfureció, por eso mató a los niños, ¿verdad? El gobierno de Herodes no quería un rey venido de Dios que pudiese amenazar al actual monarca. Algunos religiosos, los religiosos de la época, sabemos que no aceptaron las creencias de Jesús porque iban en contra de lo que ellos pensaban y igual que Herodes les causó perturbación porque venía alguien a sacarle, digamos, su trono religioso, Entonces se llenaron de furia contra Jesús. Y acabo. ¿Qué nos enseña todo esto? Bueno, pues porque que la Navidad, que hoy vemos con luces, con bombones, con turrón, fue un tiempo que ahora parece de esplendor, pero gracias a que no fue un periodo de esplendor es que ahora lo podemos celebrar. Un tiempo de sufrimiento, un tiempo en el cual José tuvo que tomar decisiones, y María, decisiones muy importantes. Por eso que a veces nos ponen la Navidad como ya ni siquiera mencionan a José, a María, al niño. Eso no. Todos son regalos, todo luces, que está bien, que nos hace ilusión especialmente a los niños. Y que las aceptamos, ¿vale? Pero no podemos poner nuestro objetivo ahí, sino que nuestro objetivo debe de ser celebrar el nacimiento de aquel que murió por nosotros. Que nos enseña también que por seguir a Jesús a veces lo vamos a pasar mal, pero por muy mal que lo pasemos, tanto Jesús como su familia lo pasaron
mal también, y que Dios lo empleó como un ejemplo, como imaginaos que no hubiera nada de esto y que todo fuera de maravilla, ¿cómo se identificaba Dios con nosotros? Él pasó lo mismo que pasamos nosotros, el horror de la guerra, cargándolo en su vida, ¿no? Los que están pasando problemas económicos o de otra índole, cargando con ellos. Estamos en manos de Dios, si creemos en Él. Que seguir implica que tenemos que vivir por fe, que habrá cosas que no nos cuadren, pero ¿cómo ha pasado esto? Es que no lo entendemos, no. Incluso nos produce rechazo, seguramente situaciones inesperadas, pero a través de las cuales Dios nos va a moldear para que nos parezcamos más a Él. Que obedecer, que otra cosa nos enseña, que obedecer los mandamientos de Dios implica que cuando las cosas van bien, le seguimos, y cuando van mal, también. Que cuando las cosas se ponen feas, podemos hacer como José, acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Que debemos buscar a Dios como lo hicieron los magos, a pesar de que estaban muy lejos, pero mucho. Tuvieron que atravesar ríos, montañas, valles, peligro de ladrones, peligros diversos, tormentas. Nos estaba enseñando que Él se acerca a nosotros y que está con nosotros, como dice aquí, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Amén. Pues aquí acabo un poco fuera del tiempo, pero gracias por escuchar nuestra paciencia. Y oramos, Padre. Señor, ayúdanos en momentos como los que vivió tu familia terrenal. Ayúdanos, Señor, para que no nos desviemos, para que no nos desanimemos, para que sigamos buscándote. Señor, alivia el dolor de los que ahora están sufriendo. Padre, pon tu mano sobre la familia, Señor. Oh Padre, presentamos ante ti el dolor experimentado, Jesús, en estos días. Y pedimos, Señor, que tu mano poderosa puedan verlo, puedan seguir creyendo, nosotros podamos seguir creyendo en ti. Y que tú nos ayudes en momentos de dolor. Gracias porque sabemos que estás aquí y que tú nos escuchas, nos estás escuchando. En el nombre de Jesús. Amén.